Brad Stevens es un absoluto genio. Y te lo voy a mostrar con este video y te voy a mostrar cómo es que poco a poco fue armando al equipo campeón de la NBA. Y bueno, pues primero vamos a empezar con el traspaso de Al Horford. Yo soy dominicano también. Sí, Jalen de lo mío, de lo mío. Sí. A cambio de Kemba Walker. Una jugada en la cual se quitaba el salario de Kemba Walker, el cual era de $36 millones, una auténtica locura. A cambio del de Horford, que en ese momento, de hecho, Oklahoma lo tenía en la banca y de hecho había letreros en los partidos que decía que Al Horford no jugaba por viejo. O sea, Al Horford lo sacó de un Oklahoma City de un momento probablemente de los peores de la carrera de Al Horford, donde estaba ganando, es verdad, con un salario bastante alto, pero ya no le quedaban muchos, creo que le quedaba 1 o 2 años de contrato y ganaba mucho menos que el señor Kemba Walker. Y para un equipo que estaba tan cerca del límite salarial, la verdad estuvo bastante bien ese traspaso. Todos los traspasos los estoy sacando de una página de Instagram que se llama NBA Trade Center, donde pues hice una pequeña recopilación de la historia de los Boston Celtics hasta el momento, desde el traspaso de Tatum y Jaylen Brown hasta los traspasos que estamos viendo hoy en día. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente traspaso, que es el traspaso por Derrick White. Derrick Michael Jordan White. El señor llegó a cambio de absolutamente nada: Romeo Langford, Joe Richardson y poquito más. La verdad, en ese momento los Celtics necesitábamos un base. Derrick White parecía que iba a ser el base. Marcus Smart se terminó quedando aún así como el jugador que pues la iba armando desde la posición de base. Y Derrick White iba a ser más un revulsivo desde la banca. Pero poco sabíamos que después Derrick White iba a tener el gran impacto con los Boston Celtics a nivel defensivo y ofensivo que terminó teniendo. El siguiente gran traspaso que hizo el señor Brad Stevens, y este es un movimiento que al principio terminamos juzgando un poco en el canal, que aún así dijimos que fue una jugada maestra del señor Brad Stevens, y en resumidas cuentas él dio a Marcus Smart y a cambio le llegaron 2 primeras rondas y el señor Kristaps Porzingis. Who the fuck is Tingus Pingus? Un jugador prácticamente All-Star y 2 primeras rondas a cambio del señor Marcus Smart, que aún así probablemente ese es el justo precio que había que pagarle a los Celtics para que dejaran ir a un jugador tan querido por la afición como Marcus Smart. Era muy peligrosa esta jugada, ya que, como dije, los aficionados amábamos al señor Marcus Smart, y el dejarlo ir por un jugador que tiende a lesionarse bastante dolió un poco, pero pues terminó pagándose al final con el campeonato. Y por último, llegamos al último traspaso antes del campeonato. Este traspaso fue un traspaso que yo dije, lo tenemos que hacer nosotros. Me va a doler bastante tener que dejar ir otra pieza importante, pero hay que hacerlo si queremos quitarle a los demás equipos un jugador importante como lo es el señor Jrue Holiday. Si queremos quitárselos a ellos y quedárnoslo nosotros, que es un jugador con experiencia, un jugador defensivo, un jugador que sabe atacar. En el traspaso se tuvo que dar a Malcolm Brogdon, se tuvieron que dar rondas de draft, se tuvo que dar al señor Robert Williams. Pero bueno, ese es el precio que terminamos pagando por el señor Jrue Holiday, que es una auténtica bestia defensiva. Es un jugador que le dio la experiencia a este equipo, es el jugador que tenía un campeonato ya encima, que le podía motivar a los demás y llevarnos con esa experiencia junto a Al Horford siendo líderes de equipo un poco más allá. The Celtics, because there's no other reason why. The Celtics are the balls. Y uno podría llegar a pensar, bueno, este equipo ya es prácticamente inmejorable, ya es el mejor equipo de la NBA, ya no tienes espacio salarial, estás por encima del segundo apron, estás renovando jugadores a lo loco, ya no hay dinero, ya no hay de dónde sacar y además el equipo está en venta. El señor Brad Stevens dijo, mira, yo no tengo nada que perder, voy a usar lo que tengo y lo voy a mejorar. Llegó Brad Stevens, se fue Brissett y dijo, bueno, que se vaya Brissett. Se fue Mykhailiuk a los Utah Jazz con un buen contrato, que se vaya. Yo voy a draftear un jugador joven que es más joven que Mykhailiuk, que tiene un estilo parecido al de Mykhailiuk y que lo podemos mejorar en el draft. Lo elige y dice, vámonos. Se fue Brissett, bueno, ni modo, hay que traer algún revulsivo desde la banca. Lonnie Walker, ¿te parece bien? Pues lo traemos también. Brad Stevens ha mejorado un poco, aunque sea. Tal vez en playoffs no juegue ninguno de estos dos jugadores, pero
lo que ha mejorado la rotación, sin Porzingis, porque Porzingis no va a estar al principio de temporada y está perfectamente bien, con el equipo que tienes te lo puedes llevar, pero necesitabas un poco de rotación y te lo has traído en un jugador joven con una pequeña proyección y en un jugador tan revulsivo como lo es Lonnie Walker. Entonces es por eso que el señor Brad Stevens es un auténtico mago. Y bueno, si te gustó el video me gustaría que te dejaras un like, te suscribas al canal y como siempre digo, nos vemos la próxima.